En Malvinas, causa central, la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas. Y en esta oportunidad tenemos el honor y el placer de estar en comunicación con Carlos Retamar, ex soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado 4. Carlos, un gusto, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, desde ya agradecido por haberme considerado para una entrevista, para haber considerado que tengo, bueno, cosas para decir y cosas interesantes, así que bueno, vamos a honrar esta consideración, así que estoy a tu disposición para lo que quieras preguntar. Muchas gracias, Carlos. Si nos vamos previo a 1982, como decíamos, usted fue soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado 4. ¿Cuándo empezó a hacer lo que es el servicio militar obligatorio? Recordamos brevemente que en esa época todos los hombres que cumplían 18 años tenían la obligación de hacer lo que era conocido como colimba. ¿Usted cuándo empezó a hacer justamente el servicio militar? Yo empecé a hacerlo en marzo de 1981 y caí en el Grupo Artillero Transportado 4, que eran paracaidistas, porque bueno, hubo un ofrecimiento cuando llegamos al Distrito Militar La Plata de que si queríamos ser buzo, paracaidista o esquiador. Entonces pensé que ya que tenía que hacer el servicio militar, por lo menos digo, bueno, vamos a aprender algo que por lo menos en ese momento en la vida civil era muy difícil de hacer. Y digo, bueno, como siempre digo lo mismo, con 18 años y la juventud que todo lo puede, me fui como quien se va a una aventura. Por supuesto, sin saber lo que vendría después, ¿no? Pero lo hice por eso. Y ahí empezó durante todo el año 1981 a hacer el servicio militar. Para quien no conoce, el Grupo de Artillería Aerotransportado 4 está en Córdoba. Entonces se va allí. ¿Usted de qué localidad es usted? Siempre viví en la zona sur, en Banfield. Bien, somos vecinos. Entonces de zona sur se fue, en provincia de Buenos Aires, se fue a Córdoba a hacer la colimba. ¿Cómo fue ese año de colimba? Bueno, a ver, para sintetizarlo, digamos, porque no creo que no puede sacarse de contexto también el contexto político y cómo eran las Fuerzas Armadas en aquella época. Yo siempre digo que hemos tenido a adecuarse a la vida militar, a la rigidez, salir de tu casa con tu mamá que te despierta a la mañana con el mate cocido, o el café con leche, la ropa limpia. Pasar ese ámbito siempre es un choque, ¿no? Pero bueno, lo pudimos asumir, lo llevamos bien, creo que nos acostumbramos a la rigidez, te vuelvo a repetir, de la vida militar y bueno, lo fuimos llevando conforme pasaba el tiempo. A nosotros se nos hizo también más llevadero por el tema de ser paracaidistas. Como habíamos ido a eso y era una condición indispensable para estar en el grupo de artillería, ser paracaidista, eh, bueno, eso nos entretuvo mucho, era una actividad que era fuera de lo común, así que, bueno, durante el servicio militar sufrimos lo que sufrió cualquier colimba, como se le decía en aquella época, que era el trato bueno que se nos daba, que era bastante duro, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, nos fuimos acostumbrando y conforme pasó el tiempo, la presión fue cediendo y así pasó todo el año hasta que llegó un momento que solo queríamos la baja, solo queríamos irnos. Y fue ahí cuando vino la sorpresa en nuestra vida, que fue lo de Malvinas. Pero no fue el servicio militar ni la colimba que no haya vivido ningún otro ciudadano en aquella época. Claro. Estamos conversando con Carlos Retamar, ex soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado 4. Y Carlos, el 2 de abril, ahí recién algo anticipaba. ¿Cómo recibió la noticia de la recuperación de Malvinas? Para contarte esto, voy a contar brevemente que un día antes del 2 de abril
a muchos de nosotros, los soldados que ya nos daban de baja, habíamos ido a retirar la libreta porque ya nos daban la baja y nos íbamos a casa. Y nos dijeron, váyanse a casa. Haciendo tiempo en Córdoba, esperando para tomar el tren, empezamos a ver que se llena de policía militar la ciudad de Córdoba. Y bueno, a duras penas podemos subirnos a un tren y haciendo mil malabares llegamos cada uno acá a su casa. Y siempre recuerdo que cuando llego, golpeo, abro la puerta de mi casa, me abre mi papá, estaba la mesa donde comíamos todos, cuando estaba toda la familia junta, había un televisor y en la punta de la mesa estaba mi mamá, que gira, me mira, yo la miro, miro la televisión y en la televisión te estaban diciendo que habían tomado las Malvinas. Es una imagen que no me olvido nunca porque no pensaban verme y estaban sorprendidos por mi presencia y por lo que estaba pasando en la televisión. Y a mí me pasó obviamente lo mismo. Lo que había sucedido es que nos habían dado una baja por un día, sin saber ni siquiera los mismos militares que estaban en el grupo de que se había tomado las islas. Así que salieron a buscarnos por todos lados y algunos lo consiguieron meter otra vez en los camiones y mandarlo al grupo y a nosotros pudimos zafar. Pero bueno, el lunes tuvimos que ir. Así que el lunes llegamos al cuartel con ¿Te llegó un toda... telegrama? ¿Te avisó la No, 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 policía? no, No. no. A nosotros nos dejaron ir un viernes, el lunes tienen que venir. Y el lunes tuvimos que ir, porque por supuesto, estábamos en ese momento, uno Colimba está bajo la justicia militar, así que tenés que ir. Claro. Así que cuando fuimos, bueno, de alguna forma embebidos por esa euforia que se vivía por la toma de las islas, ¿no? Esa euforia que hizo que quedara atrás todo el contexto político que se había vivido hasta ese momento. Bueno, creo que todo eso se ha estudiado, lo sabemos. Así que bueno, y ahí fue la duda, ¿iremos? ¿No iremos? Esto es la guerra, no es la guerra. Así que bueno, de ahí hasta el 23 de abril, que fuimos a Malvinas, que fue cuando nos equiparon, nos dieron toda la ropa y teníamos en claro que íbamos a las islas. Vivimos lo que vivió cualquier argentino acá, o sea, la euforia de la recuperación. Era inevitable abstraerse de eso. Estamos conversando con Carlos Retamar, soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado 4 en 1982. Carlos, y ahí también en esos días previo, el teniente coronel, el jefe de la unidad de ustedes, el teniente coronel Quevedo, ¿cuál fue la actitud para con ustedes? Bueno, yo cuando hablo del teniente coronel Quevedo, después general, yo le tengo, por el trato que siempre tuvo con nosotros, le tengo mucho cariño y le tengo mucho respeto. Y esa vez no fue la excepción, porque él nos contó que había determinada cantidad de gente para llevar, que no los podía llevar a todos y que los que querían podían anotarse como voluntarios, y que no se iba a presionar a nadie, cosa que se cumplió después. Y bueno, como él también estaba entusiasmado con la idea, todavía no se pensaba en una guerra, me imagino que por eso también nos animó a que fuéramos, a que nos anotáramos como voluntarios, y bueno, y tuvo ese trato que en general siempre fue muy bueno para con nosotros. Así que a consejos de él se anotó un montón de gente, no pudieron ir todos, pero algunos de nosotros tuvimos la suerte de ir. Y qué importante esto que decís, Carlos, ¿no? Algunos de nosotros tuvimos la suerte de ir. Cuando les dicen, o cuando empieza la movilización a Malvinas, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste vos? A ver, es una mezcla de sensaciones. Porque si bien no teníamos seguro que de ir a la guerra, decir ir a la guerra nos sonaba como una cosa muy lejana, muy extraña. No era esa la idea inicial, digamos, o la sensación. Sí era la sensación de ir a un lugar que había pertenecido por mucho tiempo a nosotros y que lo estábamos recuperando. Yo desde chico, por alguna casualidad, habían caído en mi casa muchas cosas, yo ahora no recuerdo quién las trajo, pero muchas cosas que tenían que ver sobre Malvinas. Y
como siempre me gustó mucho leer y leía eso, siempre estaba con eso de la recuperación, del lugar que es nuestro, de la tierra que nos habían robado. Entonces estaba pero absolutamente entusiasmado. Iba a estar en un lugar que alguna vez fue nuestro, lo habían robado y que ahora lo recuperábamos. Así que yo lo que iba era muy entusiasmado, ir a Malvinas. Por eso la gente, por ejemplo, que juró la bandera allá, nosotros no porque éramos clase 62, pero en los 63, decía, yo pensaba, qué bárbaro, digo, jurar la bandera no en cualquier lugar, sino acá en Malvinas. La verdad que es un hecho extraordinario. Pero estaba muy entusiasmado para ir de allá. Y cuando llegan a las islas, ¿cómo es ahí la impresión tuya, primero de llegar justamente a Malvinas, pasar de Córdoba a las islas del Atlántico Sur? ¿Cómo fue esa llegada al aeropuerto y después el desplazamiento a sus posiciones? Bueno, Malvinas no tenía ninguna obligación de recibirnos bien, pero quiero decir, llegamos una noche con un clima muy malo, noche muy cerrada. eh, yo siempre digo que la oscuridad en Malvinas parece tangible, digamos, por denominar de alguna manera lo denso de la oscuridad. Si es que tal cosa existe, pero creo que se entiende cuando quiero decir Sí, noches muy sí. cerradas. Con mucho frío, bajamos de un avión a los tropezones, porque en realidad se hacía todo muy rápido. Y bueno, en el medio de la noche se juntó, bajamos de los aviones, se juntó todo el grupo como pudo. eh, y pasamos ahí la primera noche al sereno, nomás todo el mundo, los 359 que fuimos desde ya. Eh, y bueno, era la oscuridad, así que no pudimos ver nada. Pero conforme empezó a hacerse de día, empezó a salir un poquito el sol, bueno, era la emoción de estar ahí. Es difícil de explicar, porque esto es Malvinas, y estoy acá. Para mí era una sensación increíble. Para mí se sentía muy bien, si tengo que expresarlo de alguna manera. Eh, y después, bueno, después de esta sorpresa inicial, de esta alegría inicial también, ¿por qué no? Porque nosotros pensábamos que estaba bien, era una alegría estar ahí. Comenzamos a hacer todo el transporte de los elementos hasta una primera posición que estaba a pocos kilómetros del aeropuerto. Esa noche la habíamos pasado ahí nomás al lado del aeropuerto. Y luego la pasamos ahí a unos 2 o 3 kilómetros. Ha pasado mucho tiempo, puede que la información que te doy no sea del todo exacta, pero era más o menos entre 2 y 3 kilómetros del aeropuerto. Y ahí es cuando nos agarra el bombardeo del 1 de mayo, en ese Ahí, lugar. bien, para meternos en ese día tan importante en la vida de ustedes, recuerdo que estamos conversando con Carlos Retamar, en 1982, soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado 4. Justamente el 1 de mayo comienzan los combates en las Islas Malvinas. Recordamos unos días antes se había combatido en las Georgias del Sur, allí los ingleses atacaron y toman posesión de nuestras Georgias del Sur, y a partir del 1 de mayo bombardeo. Hasta ese momento me imagino, Carlos, que también ustedes vivían cierta tranquilidad. Esto, como decías antes, no esperaban lo de la guerra, más allá que se estaban movilizando pero seguramente, bueno, como lo estabas contando vos, sin tener esa precisión, pero ¿cómo fue ese 1 de mayo y esas bombas caer? Bueno, cuando estábamos en nuestra posición, que estábamos en nuestro, no refugio, todavía no habíamos llegado a ser refugios, estábamos al aire libre, la realidad era esa. Eh, mi recuerdo es que empezaron a sonar sirenas, empezaron a sonar radios, hacían alrededor de uno, había como un tumulto de voces y de gente y de ruidos que la verdad que no esperábamos escuchar. Y a través de un oficial nos llega una confirmación de que venían aviones, los radares habían detectado unos aviones que venían hacia las islas, que había que ponerse en posición, que probablemente venían a bombardear. Eh, bueno, detallarte el alistarse en ese momento, el ponerse atrás de una piedra, atrás de un refugio, cargar el arma, esperar, la expectativa de eso, de esperar hasta que veías que venía el avión,
que pasaban a una velocidad impresionante, así que era muy difícil pegarle, y empezabas a sentir el tableteo de las ametralladoras, y en un momento ves que para el lado del aeropuerto se empiezan a levantar unas columnas de humo, y empezás a sentir unas explosiones, y bueno, creo que ahí fue el momento en que dijimos, bueno, esto es la guerra, ya está, esto es la guerra, y estoy acá, estoy en ella, digamos, ¿no? Siempre digo que eso fue para nosotros, seguramente también en los papeles, ¿no? Pero fue para nosotros la declaración de la guerra. Bueno, acá comenzó la guerra. ¿Qué pasará de acá en adelante? Bueno, vamos a ver, pero fue un shock desde ya, fue algo que nos conmovió de forma emotiva también, porque era un espectáculo que uno no está acostumbrado a ver, no está acostumbrado a vivir. Así que lo vivimos intensa y emotivamente. Creo que está bien decirlo así. No había otra forma de vivir un inicio de un ataque, de un bombardeo que no sea eso. Estamos conversando con Carlos Retamar. Carlos, ¿y cuál era tu función en el Grupo de Artillería Aerotransportado 4? Mi función era, yo estaba en una batería que se llama la batería comando. La batería comando es la que eh, eh, genera los números que luego se pasan a los servidores de pieza para regular los obuses para tirarle al enemigo. Los obuses son cañones que hacen un tiro parabólico, que tiran aproximadamente más de 10 kilómetros, 11, 12 kilómetros pueden tirar, y que para regular el tiro se usan logaritmos de artillería, se usaba una pequeña computadora en aquella época, donde uno saca medidas de la distancia que está el enemigo, luego se hacen unas multiplicaciones, de ahí todo un proceso que lleva para poder pegarle al tipo que está a 10 kilómetros, imagínate, se usan telémetros, o sea, tiene todo un trabajo matemático. Yo estaba en esa batería que hacía estos estudios, era lo que le pasábamos los no, o sea, el observador adelantado, el hombre que estaba enfrente, mirando dónde estaban los ingleses, te pasaba por radio unas coordenadas, vos eso lo pasabas a otros números en un cuaderno de logaritmos de artillería, eso después se lo pasabas al apuntador y el apuntador regulaba en el cañón la mira como para pegarlo. O sea, era todo un trabajo. Después, bueno, por exigencias del combate, por exigencias de lo que pasaba, fui pasando a otras funciones. Pasé a cargar municiones, pasé a hacer estafeta, pasé a hacer guardia, o sea, según las exigencias del combate uno iba cambiando su trabajo, pero inicialmente era ese. Y Carlos, 1 de mayo, contaste cómo viviste ese día de comienzo de la guerra en las islas, cómo viviste el ataque aéreo. Y a partir de ahí, bueno, empieza un bombardeo constante hacia las posiciones donde estaban ustedes. 21 de mayo desembarcan los ingleses. Luego viene el desembarco, perdón, el combate de Darwin, Pradera del Ganso, y los ingleses se van acercando a las posiciones de ustedes. ¿Cómo fue todo ese mes de mayo? Eh, bueno, tal como lo decís vos, nosotros en el grupo sufríamos un bombardeo constante por parte de las fragatas inglesas, que tenían un alcance de cañones mucho más largo que el nuestro, entonces era imposible contestarles. Bueno, todas las noches sufríamos ese bombardeo. Fue un mes de intenso bombardeo para nosotros, pero también fue un mes de muchas malas noticias, porque después del desembarco, como vos mismo señalaste, inglés, bueno, comenzábamos a pensar que la Fuerza Aérea por ahí no podía combatir tanto como para contener a los ingleses. Si bien nosotros no teníamos ningún problema en combatir, estábamos para eso, pero veíamos como un debilitamiento, sin ser especialistas, ojo, porque éramos soldados, no éramos militares, pero cuando uno sospechaba que ya había comenzado un avance inglés y que era muy difícil de pararlo, bueno, obviamente que estábamos preocupados y sentíamos
sienta angustia, no una angustia paralizante, a ver si me explico. Vamos a decir una genuina preocupación por lo que estaba pasando. Y también fueron tiempos en que, por decirlo de alguna manera, tengo que decirlo así, aparecieron los primeros muertos. Decirlo así en forma genérica, los primeros muertos no es una forma poco respetuosa de decirlo. Quiero decir que los primeros muertos también te marcaban de que eso era una guerra y que estabas peleando contra los ingleses y que estaba la vida de los demás de por medio. Era como que la guerra se mostraba en toda su dureza, que era algo que hasta ese momento no lo habíamos visto, porque los artilleros tiramos desde lejos, casi no le vemos la cara al otro, ellos no lo ven a nosotros lo vemos a ellos. Pero cuando uno empezaba a ver esas primeras cosas, es como, te vuelvo a repetir, como la declaración, la cara más brutal de la guerra, que realmente es así. Así que ese fue más o menos cómo pasamos ese mes. No sé si más o menos es lo Sí, que sí, sí. querías. No, a ver, queremos conocer tu historia. Carlos Retamar nos está contando su historia del conflicto del Atlántico Sur como soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado 4. Carlos, y decíamos, ahí enumerábamos los momentos que quizás marcan en la vida de ustedes en Malvinas, pero como bien vos decías recién, también ustedes eran artilleros y disparaban a distancia. ¿Recordás cuando fueron los primeros disparos de ustedes ya ahora a las posiciones terrestres británicas? Porque lo pongo en contexto, Carlos. Ustedes empiezan a sufrir a partir del 1 de mayo ataques aéreos y de los buques, ¿no? Y todas las noches los bombardeaban permanentemente. Pero en un momento, como decíamos antes, llega en un momento que los ingleses van avanzando y en un momento comienza el ataque terrestre. Entonces ya empiezan ustedes a sufrir el bombardeo de los aviones, el bombardeo de los buques y ahora también de artillería terrestre. ¿Recordás cuando ustedes también empiezan a devolverle, por decir de alguna manera, con el fuego de artillería? Sí, sí. Debería contarte que se llevaron 12 piezas de artillería, que no todas tiraron el mismo día ni al mismo tiempo. Yo no recuerdo cuál fue la primera, pero me gustaría contarte cuál fue la que viví yo como eh, una de las personas que llevaba las municiones. Estando en una batería de tiro, siento por las radios, porque se escuchaba a veces por la radio que le hablaban a los oficiales, se siente que gente del batallón de infantería de marina número 5, del BIN 5, que estaba delante nuestro, le pide al oficial que estaba a cargo de esa pieza fuego, porque le dice, los ingleses nos están pasando por encima. Ellos estaban más o menos a 5 kilómetros donde estábamos nosotros. Eh, entonces el oficial dice, páseme las coordenadas. Cuando ponen las coordenadas en el obús y miran en el plano, le dice, pero con esas coordenadas estamos tirando sobre ustedes. Y el tipo le dice, sí, porque los tenemos encima. Nosotros nos metemos en el refugio y ustedes tiren. Así nos podemos sacar a estos tipos encima porque nos están rebalsando y se nos están pasando por encima los ingleses. Entonces, el hombre que estaba a cargo de eso, que era un subteniente que se llamaba Suárez, del cual guardo muy buenos recuerdos, nos miró a todos y nos dijo, ¿ustedes oyeron? Nosotros no conocemos a esa gente que está ahí, nosotros nunca compartimos nada, pero son nuestros compañeros. Y la vida de ellos depende de lo que hacemos nosotros. Entonces yo siempre digo, cuando la vida de alguien depende de lo que vos haces, de la rapidez con que vos haces las cosas, con la seriedad con la que vos haces las cosas, o sea, cuando realmente depende la vida de alguien, no en forma alegórica, sino ciertamente real, tu responsabilidad sube a niveles altísimos. Y me acuerdo que, o sea, respondiendo a esto, ¿cuándo fue la primera vez? Bueno, la primera vez que nosotros sentimos el fragor del combate y el trabajar constantemente por nuestros compañeros fue ese. La vez que el hombre nos dijo, la vida de esas personas depende de nosotros. Tenemos que salvarlo.
lo recuerdo muy especialmente eso. Ya te digo, como forma de tomar una responsabilidad sobre la vida de los demás. Así que esa sería mi respuesta de la primera vez, digamos. Impresionante. Estamos conversando con Carlos Retamar, ex soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado 4. Nos está contando su historia en el conflicto del Atlántico Sur. Y Carlos, bueno, ahí nos contabas ese momento que viviste, que la verdad que impresionante. Y los ingleses se van acercando, ahí estaban combatiendo ya contra el BIM-5, ya era el combate por Puerto Argentino, ya los últimos días. Cómo, digamos, además de ese momento que lo acabás de contar y nos llevaste con vos allí, ¿cómo viviste todos esos momentos finales? Además de este en particular que nos has contado. Bueno, yo tengo imágenes, a pesar de que uno puede olvidarse cosas, pasó mucho tiempo y la percepción del tiempo, las cosas en el tiempo cambian. Yo recuerdo los últimos 3 días como una cosa frenética, la verdad era esa. Yo siempre le cuento a la gente que los cañones tiraban, pero el polvorín de donde nosotros traíamos las municiones quedaba cada vez más lejos, porque claro, uno nunca tiene la munición al mismo lugar donde tira, para que no le peguen y vuele, por supuesto. Entonces lo recuerdo, sí, como una cosa frenética, de ir y venir llevando cajones de municiones, de estar cruzándote con soldados, con compañeros, por supuesto, todo el tiempo llevando munición, porque se tiró mucho y muy rápido y durante muchos días seguidos. Así que yo te lo podría describir así. Hay una imagen que no me olvido nunca, nunca. Había, según cómo se calibraba el proyectil para tirar, este largaba más o menos humo. En un momento había tanto humo en el campo que yo empecé a ver de lejos, solamente adivinaba figuras de soldados que iban y venían y sentía el estampido de los cañones. Y yo con el tiempo después me di cuenta que eso era como ver una película, era como, podría ser una película, podría ser un cuadro. Eh, Vi el trabajo realmente mancomunado de las personas para el combate. A mí siempre me sorprendió, me pareció que era muy bueno eso. Así que si te tendría que sintetizar, te diría eso, un trabajo frenético para parar a los ingleses que eran que se estaban viniendo y estábamos haciendo todo lo posible por pararlos, ¿no? En el medio de todo esto, bueno, heridos, posiciones que volaban, porque ellos también nos tiraban a nosotros, así que, bueno, una cosa realmente difícil de describir, pero con mucho orden dentro del caos que se estaba produciendo, que se puede producir durante un duelo de artillería. Estamos conversando con Carlos Retamar, ex soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado 4. Y Carlos, justamente ustedes empiezan en esto que es ya el fuego de artillería contra artillería, además la infantería británica avanzando, van también recibiendo las noticias y seguramente viendo también a algunos de sus compañeros, me refiero a otros soldados, otras unidades en distintos repliegues, después de distintos combates. ¿Cómo, cómo fuiste viviendo las primeras horas del 14 de junio? Las primeras horas del 14 de junio yo había quedado junto con un compañero haciendo lo que se llama la guardia perimetral, la última posición que estaba tirando. Es decir, ya todos los cañones que habíamos llevado habían dejado de funcionar. Se habían reventado por exceso de tiros, digamos, ¿no? Fatiga de material, o sea, había quedado una sola batería. Nosotros estábamos haciendo la guardia a esa batería. Yo lo viví de esta manera. Los ingleses habían quedado, hay discusiones en cuanto a esto, pero coinciden en que más o menos estaban a 700 kilómetros donde estábamos nosotros. Los 700 ingleses ya metros. venían avanzando, perdón. 700 metros, digo. 700 metros, sí, más o menos, porque algunos dicen estaban un poco más, otros estaban un poco menos, pero
Los oficiales que estaban en ese momento tomando mediciones de dónde estaba el enemigo calculan que más o menos era 700 metros. Digo para acercarme Claro. lo máximo posible a la realidad, digamos, ¿no? Entonces esas primeras horas las vivimos solamente esa pieza que tiraba, que era la última, y nosotros, un compañero y yo, que estábamos haciendo la guardia a esa pieza. Y bueno, veíamos a los ingleses que venían avanzando, nosotros le tiramos con todo lo que teníamos nosotros, que era un FAL, un FAP y una pistola, agotamos munición con eso, los tipos venían avanzando, cuando el cañón le tiraba, los tipos se planchaban, eh, el cañón, como ya tenía poco para tirar, poca munición, esperaba, cuando ellos se levantaban para avanzar otra vez, le volvía a tirar, y estuvieron así hasta que el cañón se quedó con una sola pieza, con un solo proyectil que cuando le dan para tirarlo no sale. Le empezaron a pegar, le dieron una cosa que era un extractor, pero no. Y ahí es cuando no hubo caso, no se pudo quitar, se trabó el cañón y ahí fue cuando deciden que tenemos que retroceder. Esto habrá sido una hora, habremos estado ahí, después que se fue todo el grupo. El oficial nos dijo, bueno, pasamos a infantería, dejamos el cañón, acá vamos a poner una valla, nos vamos a poner acá atrás, todos carguen, por si los ingleses quieren seguir viniendo. Y estuvimos así por lo menos una hora más esperando, hasta que vemos que pasa una camioneta con una bandera blanca, que iba hacia el frente, hacia donde venían los ingleses. Ya hasta ese momento habían cesado los disparos de un lado y de otro. Y el oficial nos mira y nos dice, miren, se terminó la guerra y no nos avisaron nada. Y era cierto, así había pasado. Así que bueno, de ahí nos encolumnamos, buscamos el grupo que ya estaba en Puerto Argentino, y bueno, ahí nos reunimos todos otra vez, y ahí fue cuando nos habló el teniente coronel Quevedo, esta persona que yo siempre digo que tengo tanto aprecio, los soldados tienen tanto afecto, ¿no? Que dijo que, en realidad siempre digo lo mismo, yo recuerdo poco de lo que dijo, pero dijo que estaba orgulloso de nosotros y para mí eso fue suficiente, ya con eso estaba bien. Yo siempre digo, si me puedo extender un poquito, eso Sí, sí, todo lo que quieras. que eh, nunca había estado al límite de mis fuerzas. O sea, ¿qué es estar al límite de fuerza? Cuando no das más. Bueno, nunca había hecho tamaño ejercicio. Eso de estar 3 días subiendo y bajando de los cerros, de las montañas, con 53 kilos de cajones de municiones cada uno, eh, cubriéndote de cuando te tiraban, levantándote otra vez, subir. Bueno, obviamente lo podías hacer porque tenías 18 años y porque uno tiene esa edad, está un poco loco. Loco bien, quiero decir, ¿eh? No es peyorativo, Sí, sí. ¿no? Pero sí recuerdo haber llegado con ese grupo y estar al límite de la fuerza. Ya no podíamos dar un paso más, estábamos realmente cansados. Pero está bien, estábamos orgullosos de eso, está bien. Era una situación que no se le daba a cualquiera y nosotros tratamos de aprovecharla haciendo lo mejor posible. Inclusive, Carlos, vos estuviste ahí en la pieza que combatió hasta que dejó de funcionar la pieza, ¿no? También es conocido que en el grupo de artillería aerotransportado 4 hasta la última pieza, ¿no? Exacto, sí, la última, sí, sí, sí. Te tengo que aclarar, sí, que yo no era miembro de esa pieza. Yo Ah, casualmente estabas haciendo la estaba guardia. ahí haciendo la guardia, Claro. o sea, fue casualidad, ¿no? Bueno, pero es que así suceden las cosas, a veces uno lo ponen justo en ese lugar. Pero además, Pero y ahí, Carlos, ustedes pasan, ¿no? Y esto también lo quiero destacar, porque ahí, bueno, la pieza deja de funcionar, no es que ustedes se rindieron, por decirlo de alguna manera, deja de funcionar la pieza y ustedes toman los fusiles como pasan a ser de infantería, es decir, la predisposición a seguir combatiendo. sí, sí, por supuesto. Mira, el oficial que estuvo a cargo de esa pieza quiere contarle al que quiera oírlo, hasta el hartazgo, hace 40 años que lo está contando, que ninguno de los soldados que estaban ahí fueron obligados a estar. Que él les dijo, y esto lo sabe toda la gente del grupo, que él les dijo, el que se quiere ir, que se vaya. Porque él se quería quedar ahí.
tenía decidido quedarse ahí. No sé qué pasaba por la cabeza del hombre en ese momento, pero él sentía la obligación de quedarse ahí y pelear hasta el último momento. Y se lo ofreció y a la gente, y la que quiso se quedó, y el que no se fue, y no hubo ningún problema con eso. Después no se le echó en cara a nadie, el que se quería ir se iba. Así que es un hecho bastante particular, digamos. Nosotros lo solemos contar seguido, porque pinta un poco lo que era el oficial y lo que eran sus soldados. Yo quisiera hacer una aclaración, si Sí. es posible. A veces puede que yo cuente las cosas o que suenen medio como una romantización de la guerra. Bueno, no es así. Yo siempre he considerado que, si bien esto era una causa justa, desde ya que condenamos la tragedia de la guerra, eso por supuesto, digamos, ¿no? Pero bueno, no quiero que se entienda eso. O sea, nosotros consideramos, sí, alguien dijo alguna vez que Malvinas era una causa justa en manos de unos miserables. Esté uno de acuerdo, ¿no?, con eso, creo que era una causa justa, sí. Podemos discutir las implicancias políticas, si se estuvo mal hacerlo en ese momento. Pero bueno, yo cuento lo que me tocó hacer como soldado en ese momento. Y una de las cosas que me tocó hacer era defender las islas y justamente defender a estos compañeros, como te conté antes. Y justamente Carlos Retamar, soldado del Grupo de Artillería Transportado 4, cuando ese soldado, Carlos, retoma con el último grupo que quedó ahí combatiendo y se reúne toda la unidad. Bueno, decías que Quevedo dio esas palabras y mencionaba lo orgulloso que estaba, pero, y además ya les habían adelantado, esto vos también lo anticipaste, el mismo oficial con el que estaban, que les había dicho que ahora pasaban a ser infantería y que vio pasar la bandera blanca, le dijo, bueno, se terminó la guerra. Pero cuando les habla Quevedo y vas cayendo en la cuenta de que estaba la rendición, de que era la rendición, ¿cómo lo viviste? Bueno, muy mal, por supuesto, muy mal. No, era una guerra, o una gran batalla, o un combate, como se lo quiere llamar. Es muy frustrante perder de esa manera. Sobre todo cuando vos ves la derrota reflejada, porque vos no tenés un espejo, no te estás viendo vos, pero estás viendo la gente que retrocede. Estás viendo a compañeros que inclusive están en algunas filmaciones, heridos que los traían arrastrando en unas chapas o en una carretilla, o simplemente agarrado del hombro del otro. Aunque no nos guste, era una imagen de la derrota. Aunque no nos guste, era así. Y la verdad que te dolía, eso te hacía muy mal. Ni que hablar de los muertos. Yo no quiero poner mucho interés en eso, pero inevitablemente te causaba mucha frustración desde ya. Hay gente que no quiere perder a nada. Bueno, imagínate una guerra, imagínate un combate, una batalla. Así que sí, bueno, claro, cuando fuimos cayendo en eso, la verdad que nos sentimos muy mal. Muy triste, la verdad que es muy triste ser derrotado de esa manera. Pero bueno, tuvimos el apoyo la verdad que tengo que decirlo, de muchos otros compañeros y de otros oficiales y suboficiales, que la verdad que con el que pudimos pasar ese momento. Que contarlo ahora sale fácil, pero en ese momento es muy duro ver venir a los tipos, y yo estuve peleando contra estos y pasó todo esto que pasó y no los pude detener. Siempre yo digo lo mismo, yo en Malvinas no tengo problema con que me hayan mandado, no tuve problema con el frío, no tuve problema con la comida. A mí lo que siempre me persiguió o atormentó, si la palabra no es exagerada, es lo que no hice, o no llegué a hacer, o no pude hacer. Pude haber fallado en algunas cosas y digo, esto lo podría haber hecho mejor. Y puede que en ese último momento haya dicho eso. Y, si hubiésemos tirado un poco más, si hubiésemos traído los cajones más rápido, pero no tenía nada que ver, era solamente una sensación, era
una cosa que siente uno, de que podría haber hecho las cosas mejor. Que no está mal, creo que está bien que uno se piense que podía haber hecho las cosas bien o mejor. Es muy difícil no emocionarse, Carlos, con lo que estás contando. Y, y llega ese momento, el momento de la rendición, y pasan a ser prisioneros de guerra. ¿Cómo lo viviste? Bueno, el día que nos tomaron como prisioneros, imagínate, estábamos todo el grupo ahí, eh, vino un oficial, nos dijo, bueno, ahora no los vemos, pero dentro de un rato van a llegar, quédense en su lugar, eh, después vamos a entregar el armamento. Bueno, imagínate, 359 personas ahí. Nos mandaron a un viejo depósito de YPF, todo enrejado. Bueno, nos metieron ahí, esperamos que llegaran. La verdad que los vimos venir así entre curioso y expectante, ¿no? Porque íbamos a ver la cara del enemigo. Y, y bueno, la verdad que fue una cosa bastante, una rendición, por decirlo de alguna manera, bastante burocrática, poco emotiva. Vinieron los tipos, hablaron con uno, le dijo, vinieron tres nada más, recuerdo, creo que eran tres nada más. Eh, Hablaron con uno que era nuestro traductor, que dijo, bueno, quédense ahí, dentro de 2 o 3 horas vamos a venir, vamos a sacar van a tener que entregar todas las armas. Bueno, cosas eh, que se vieron en muchas fotos también, cuando se amontonaron todas las armas que entregábamos. Y en realidad, te vuelvo a repetir, fue una cosa bastante mecánica. Vinieron los tipos, se fueron, entregamos las armas. No hubo mucho más que eso, ¿no? O por lo menos yo no sentí mucho más que eso. Lo que sentí, sí, a posterior, fue que vino un suboficial con el que yo tenía muy buen trato, y me acuerdo que dijo, hacía el grupo, necesito gente para una tarea especial. Cuando nos dijo así, nosotros pensábamos, y que evidentemente era eso. Y fue que hay unos compañeros motos y hay que llevarlos al cementerio. En ese momento nosotros habían llevado unos compañeros caídos de una topadora gigante, estaba haciendo un pozo en el cementerio de Puerto Argentino. Y siempre cuento que tuvimos que ir a llevar a nuestros compañeros hasta el cementerio, y siempre digo, yo me consideraba un soldado. Estaba orgulloso de serlo y creo que había hecho las cosas bien, pero creo que nadie me había preparado para eso. Porque fue muy duro para nosotros, muy duro llevar a los compañeros. Me acuerdo que el trayecto que los cargamos en unos capotes o en unas mantas desde el lugar a que estaban hasta el cementerio se me hizo eterno. Esto dicho así puede parecer medio poco respetuoso, pero era porque estábamos conmovidos por lo que Claro. estábamos viendo, ¿no? Es muy difícil. Eh, bueno, se lo llevó, se hizo todo con el mayor respeto posible, pero yo recuerdo que por una cuestión operativa, en la que no teníamos nada que ver nosotros, los enterró muy rápido y casi sin tener datos sobre quiénes eran. Eh, y después de mucho tiempo, cuando empezaron a visitar los familiares las islas, iban a los cementerios, y yo veía a las madres con un ramo de flores corriendo por todos lados, buscando hijo que no tenía nombre, que era un soldado cuyo nombre es solo conocido por Dios. De siempre me dije, eso te tuvimos la culpa, ¿no? También por no haber, eh, eh, de haberles dicho por ahí a los oficiales que pusieron más empeño en reconocerlo. Me sentí un poco culpable por esa gente que no encontraba a sus hijos. Después con el tiempo se me pasó porque no tenía la culpa yo, pero lo sentí como una responsabilidad durante muchísimo tiempo. Digo, mira esta gente, que me parecía una imagen muy angustiosa la de la gente, que por supuesto estaban buscando a su hijo, ¿no? Pero te cuento esto porque
pasó exactamente, inmediatamente después de lo de la rendición. Y me marcó mucho. Así que me gusta contar esto como una experiencia más de las que viví en Malvinas. Sí, además es importante lo que estás contando, Carlos. Nosotros siempre aquí contamos que, bueno, lo que fue pasando después que también ese no saber de qué tumba pertenecía cada soldado, después también se fue dando por el traslado que hacen los mismos británicos en el 83 de las distintas Así es. cementerios de nuestros héroes de Malvinas a lo que es el cementerio de Darwin Pradera del Ganso. Y bueno, y allí se fue lamentablemente perdiendo varias de estas localizaciones de nuestros héroes de Malvinas. Carlos, para finalizar y agradecerte todo este tiempo que nos estás dando y contando tu historia del conflicto del Atlántico Sur, ¿cómo fue el regreso a tu casa? Bueno, tengo que admitir, sí, eh, que fui un privilegiado en el sentido en que el regreso a mi casa fue el regreso a una familia que siempre fue muy cariñosa conmigo, que siempre me trataron bien, que siempre me pusieron a salvo de cualquiera de los peligros accesorios que pueda tener la guerra. La verdad es que es esa. Lo mismo pasó con mis amigos y lo mismo pasó en el barrio. Eh, Al poco tiempo entro en aquella época, no sé si se recuerda que muchos excombatientes trabajamos en empresas públicas. Y yo entré en lo que en aquella época era SECBA, que después fue DESUR, que era Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires. Y la verdad que el trato de los compañeros, el trato de la gente siempre fue muy bueno, muy bueno. Así que yo he tenido mucha suerte, he sido un privilegiado. También le sumo eso que he tenido muy buenos compañeros, muy buenos oficiales, muy buenos suboficiales. O sea, creo que un poco se ha complotado para que lo mío no lo sufriera tanto. A pesar que uno, sí, claro, se trae la frustración de la derrota y tantos males accesorios, pero siempre pensé que yo lo que había hecho en la guerra lo había hecho bien, que estaba orgulloso, y no me traje muchos más remordimientos que que te comenté antes, por ejemplo, de los soldados, de los compañeros caídos, al no haber reconocido, y la sensación de no haber hecho un poco más. Eh, pero después, siempre con el orgullo de haber estado y contento cada vez que veo a mis compañeros y nos juntamos a hablar de qué otra cosa que no puede ser si no sea el Malvinas. Carlos, y el reencuentro con tu familia, el volver y después de lo que habías vivido, el reencuentro ahí con tu padre, con tu madre. Bueno, eh, a ver, mi mamá, cuando la primera vez que yo venía muy mal físicamente, como veníamos todos, de no comer, de estar muy flacos. eh, eh, Cuando supe que me iba a encontrar con ella, traté de recomponerme lo máximo posible para que no me viera mal. Y yo recuerdo que nos encontramos en un regimiento antes que me den de baja y yo pueda ir a mi casa. Ellos me fueron a ver y fue mi hermana, mi mamá y mi cuñado, me acuerdo. Y recuerdo que mi mamá me vio de lejos y empezó a correr y me abrazó y me abrazaba y yo le decía, hola mamá, ¿cómo estás? Ella solo me decía, repetía mi nombre, repetía mi nombre, mi nombre, mi nombre. Decía, hola mamá, pero yo estoy bien, mira, estoy acá y ella me abrazaba y repetía el nombre, como un mantra, una cosa, no sé, estaba tan emocionada de verme que se ve que no le salía otra cosa. Y yo también estaba muy emocionado, pero no quería quebrarme por ella, no quería ponerla peor de lo que estaba, porque ya se había dado cuenta que yo venía muy mal. Así que fue muy emotivo. Con mi papá nos llegamos, después cuando yo fui a mi casa nos abrazamos, él se puso contento y todo, pero con mi papá, que no es que no era cariñoso ni nada, pero nos tratamos más como, a ver, no sé si está bien decirlo hoy, pero así como hombres. Es decir, bueno, ¿y cómo le fue? Me fue muy bien. Bueno, ¿quiere contarme algo? No, bueno, está bien y vamos a tomar un vino.
bueno, vamos y me va contando qué le pasó. O sea, tenía otro trato. No porque él fuera frío, era Claro, cariñoso también. Pero bueno, pero tenía otras formas, un hombre criado de otra manera muy de también. la época, claro. Y claro, pero por supuesto que estaba feliz de verme. Pero Claro. sí, claro, fue muy emotivo. Yo sé que mi mamá después cuando yo fui a Malvinas tuvo muchos problemas de salud y la verdad es que nunca se recuperó. Pero bueno, es otra cosa, otro producto de la guerra, ¿no? Lo que producen en los familiares. Estamos conversando con Carlos Retamar. Carlos, ¿llegaste a enviarte cartas con tu familia desde Malvinas? Sí, 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 llegué a, sí, mandé dos y llegaron dos allá. ¿Las tenés Sí, que todavía? era una alegría. Era una alegría, realmente una cosa. Llegó carta de los viejos, de mi hermana, Claro. contando eso, cosas de la vida de todos los días de ellos. Y yo siempre tratando de decir, acá no pasa nada, acá no cae ninguna bomba, acá, ¿qué otra cosa podía contar? Había que contamos todo bien y ya nos vamos a ver, ¿qué iba a hacer? Era lo que se podía. ¿Para qué preocuparlos más, por otro lado? ¿No? ¿Las tenés, Carlos, las cartas? Sí, 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 Mirá, las tengo hace poquito, no hace mucho estuve revisando, mira, la casualidad que eh, revisando cosas, fotos antiguas, ahí estaban las cartas, sí, 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 la guardo. Inclusive tengo algunas también de con las de a un soldado argentino, que algunas personas las pude ubicar y otras no fue posible, pero sí, dentro de lo posible sí, trataba de agradecerles el haberlo hecho. Era muy importante para nosotros recibir eso, claro. no era una cosa menor, uno se ponía muy contento. Te voy a contar rápidamente una anécdota, había alguien que nunca recibía, un soldado que nunca recibió carta, ni cuando estuvo en el cuartel, nos solían mandar los familiares, pero ahí no, nunca le mandó a nadie nada. Solo recuerdo que llamaba González, ¿no? La verdad que no recuerdo más. Eh, y el día que le dieron una carta a un soldado argentino en Malvinas, el tipo se tapó la cara y se puso a llorar emocionadísimo. Y dijo, recibí una carta. A ver, o sea, ese recibir una carta tiene una importancia extraordinaria para ni los familiares, nunca. Vaya uno a saber lo que pasaba en su vida, por supuesto. Así que mirá si era importante esas cartas que mandaba la gente, ¿no? El efecto que producían en algunas personas. Claro, claro. Eh, Carlos, para finalizar, dos más. Yo he aprendido mucho de ustedes cada vez que los escucho y tengo la posibilidad de aprender la historia de ustedes, los combatientes de Malvinas, es que, lógicamente, que por lo que han vivido, generaron cierta, voy a utilizar esta palabra, cierta hermandad con los compañeros que tenían al lado de Malvinas. ¿Algunos de esa experiencia con tus compañeros, hay algo de eso que te ha marcado? Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. En realidad, no siempre yo dije que tuve muy buenos compañeros, no tuve problemas salvo con uno, que es nuestro grupo con el que todos tienen problemas, que es con uno que ahora es periodista. Salvo con ese, después no tengo problema con ninguno, pero hay cosas que te marcan, cosas que te marcan. Yo tengo un gran compañero, gran, enorme compañero que se llama Walter Moyano, que es alguien que le dijo a su grupo en medio de un bombardeo, y cuando ya los ingleses estaban cerca, váyanse, retírense que yo los cubro, yo me quedo acá, hasta el final yo no tengo ningún problema. Eh, Esto que he dicho así en este momento podría ser una cosa casual o un comentario simpático. Cuando te están tirando con armas automáticas y con cañones y alguien se ofrece a cuidarte, adquiere una importancia extraordinaria, porque hay que ponerlo en contexto, que alguien te diga, andate que yo te cubro, yo me quedo acá. Después confesaría a esta persona que hablándole al aire, le dijo, mamá, perdóname, porque capaz que por quedarme acá me matan y te voy a hacer sufrir. Extraordinario. Extraordinario el sentido, él reconoce su sacrificio y piensa que eso le va a hacer mal a la madre, pero él lo hace por los compañeros. ¿Cómo no hermanarte con un tipo así? Es imposible.
es imposible. Y no era una pose, ¿eh? No es que él lo hacía para la foto, para que yo lo conté ahora. Porque durante toda su vida fue igual y aún hoy en día es así el tipo, es un compañerazo. Y después, por supuesto, con mi queridísimo y admirado compañero que es Ricardo Pereira, con el que yo iba a la secundaria, íbamos juntos a la escuela. Después, bueno, por cuestiones yo vivía muy lejos, dejé de estar en esa escuela eh, y me fui a otra, y después de 3 años estoy en Malvinas y resulta que me lo encuentro el tipo ahí. Me hace ver los lugares para encontrarse con un ex compañero de la escuela que me acuerdo que fue la sorpresa. ¿Qué haces acá? ¿No? ¿Qué haces vos? ¿Cómo puedes estar en el vértice del mundo donde nos venimos a encontrar? Y después de ahí dio la casualidad que nos encontramos en el trabajo, en otro lugar, y la verdad que hoy puedo decir que disfruto de su amistad, que es una persona a la que quiero, respeto y le tengo un gran aprecio, con el que solemos hacer charlas en las escuelas y que nos une esta historia en común, ¿no? Que es Malvinas. Y resaltamos que además fue quien nos hizo el contacto para hoy poder estar realizando esta entrevista. Así es. Pues integrante del Centro de Así Veteranos es. de Guerra de Malvinas de Lanús, y lo hemos entrevistado lógicamente aquí en Malvinas Causa Central. Carlos, lo último, algo que yo no te haya preguntado, algo que quieras decir. Sí, yo soy, a ver, yo soy un inconveniente un poco raro. A ver, ¿por qué digo esto? Eh, Alguna vez, vos por ahí no lo escuchaste, pero yo alguna vez escuché a alguien quejarse de la suerte que le había tocado en Malvinas. Por ahí vos no los escuchaste, pero yo que estoy en el ambiente a veces eh, escuché a alguno decir eso. Eh, y nunca lo sentí así, la verdad que nunca lo sentí así. La verdad que para mí siempre ha sido un orgullo haber estado ahí. Eh, Digo, más que nada, porque algunos se quejan por la carga política que tuvo la toma de las islas. No sé si me explico, o sea, el gobierno de ese momento, eh, lo que se considera en los estudios un manotazo de ahogado para salvar el gobierno, todas esas teorías que dan dando vueltas alrededor de Malvinas, ¿no? Yo nunca lo he considerado así, siempre la verdad que lo he considerado esas casualidades en que la historia te toca el hombro. Y bueno, le ha tocado a gente en el 55, le ha tocado a gente en la Guerra del Paraguay, en 1810. Bueno, a nosotros nos tocó la historia en el año 1982 y estoy muy orgulloso de eso. Y otra cosa que no me gusta a veces escuchar es, que quisiera aclarar, es eso de los excombatientes. Ahora no, pero en un tiempo había mucho esa muletilla de la sociedad que nos dio la espalda. Yo no niego que en algunos lugares pudo haber pasado eso, pero en general la gente siempre nos ha tratado bien y nos ha tratado con mucho cariño. Así que trato de reivindicar a toda la gente buena que siempre nos entendió, nos comprendió y nos acompañó en este proceso que fue el volver de Malvinas, ¿no? Carlos, agradecerte por este rato que nos has dado aquí en Malvinas Causa Central para conocer tu historia del conflicto del Atlántico Sur, pero en especial agradecerte por lo que han hecho en 1982. Ustedes eran el pueblo argentino en armas defendiendo a la patria de una nueva invasión hacia nuestro territorio, y nosotros, como recién decías vos, el pueblo está orgulloso de lo que ustedes han hecho en 1982, de cómo nos han defendido y lo alto que han llevado nuestra bandera. Así que agradecerte por este rato, pero en especial por lo que hicieron en 1982, y escucharte. Además fue también muy importante, Carlos, porque escucharte a vos también desarma muchas teorías de la desmalvinización, del lugar donde los ponen a ustedes, de todo lo que se generó durante tantos años, la guerra de Malvinas. Ya ahora hace varios años que también eso se está poniendo bastante en discusión y desarmando, pero siempre decimos aquí, Malvinas Causa Central está en su 9ª temporada, y llevamos más de 200 entrevistas a combatientes, y cada vez que los escuchamos desarma toda la teoría de la desmalvinización. Así que agradecerte por todo lo que nos has enseñado, pero en especial y sobre todo
agradecerte en nombre, me toca hacerlo en nombre de muchos de los oyentes de Malvinas Causa Central, agradecerte por lo que han hecho en 1982. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Vuelvo a repetir por considerarme para esto. Espero haber sido claro, haber dicho más o menos lo que ustedes esperaban oír. Y agradecer porque este trabajo que hacen ustedes es también muy importante. Vos me agradeces a mí, yo te agradezco a vos que nos des esta posibilidad de que la gente escuche lo que nosotros tenemos para decir. Así que es muy importante, agradezco y reconozco muchísimo tu atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Carlos Retemar, ex soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado 4, pasó por Malvinas Causa Central. Malvinas Causa Central.